Hermanos, buenos días. La primera vez que yo prediqué fue hace 22 años, en el año 2004. Y todavía me sigue dando susto después de tantos años. Bueno, hermanos, estamos muy alegres de poder seguir en comunión con los hermanos. Me alegra mucho el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en esta ciudad, y no solo con ustedes, sino con el resto de sus hermanos en la localidad de Fernando de la Mora. Y oramos para que en cada ciudad, en San Lorenzo, en Asunción, así, el testimonio del Señor pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando. Vamos a ir a la Biblia, Efesios, capítulo 1. Vamos a leer inicialmente desde el versículo 15 al 17. Vamos a compartir algo muy sencillo hoy. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacernos entender. Hay veces tengo la facultad de enredar la cosa, pero nos encomendamos al Señor para que nos ayude a desenvolvernos un poco mejor con su luz y su gracia. Bien, voy a leer, esté pendiente a su Biblia. Voy a leer la Biblia textual y quiero que vea el cambio en una palabra. ¿Ve? Padre, oramos en el nombre de Jesús para que nosotros prediquemos y el Espíritu Santo pueda operar lo que nosotros no podemos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Efesios 1, versículo 15. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros examinamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que hubo una iglesia en la cual el Dios Todopoderoso estuvo muy pendiente de ella, muy atenta de ella, estuvo sustentándola durante muchos años, y me refiero a la iglesia en Éfeso. Cuando usted mira las Escrituras en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que gran parte de los escritos de la Biblia del Nuevo Testamento van dirigidos a la iglesia en Éfeso. Pongo un ejemplo. Tenemos la epístola a los Efesios. Tiene 6 capítulos. Pongo otro ejemplo. En Apocalipsis, una de las 7 iglesias a la cual se escribe es Éfeso. Pongo otro ejemplo. Primera de Juan. Históricamente se cree que se escribió cuando Juan estaba en Éfeso. Primera Timoteo se escribió cuando Timoteo estaba ¿en dónde? En Éfeso. Y segunda Timoteo, y ahí no termina. Hechos capítulo 20, el compendio pastoral de Pablo más claro a la iglesia ¿en dónde? A los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces usted, cuando examina el Nuevo Testamento, se da cuenta el cuidado del Espíritu Santo para con esa iglesia. Bien. Y uno de los puntos que queremos traer en el día de hoy es que el apóstol Pablo, en su experiencia de vida cristiana, sabía que había algo que la iglesia en Éfeso necesitaba. Y por ende, por aplicación universal, es algo que toda la iglesia en todos los tiempos necesita, para que podamos avanzar y podamos madurar nuestro camino rumbo a la Jerusalén celestial. Y me refiero al versículo 17. ¿Bien? Pablo oraba al Padre de la gloria para que desde el trono, desde la majestad de las alturas, enviara y diera algo a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en todos los tiempos. Mire, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre de gloria. O sea,
el Padre de gloria quiere decir que Él es la fuente de toda gloria y a quien le pertenece toda la gloria. Entonces Pablo oraba para que desde el trono, donde está el Padre de gloria, la fuente de toda gloria, enviara algo a sus hijos. ¿Bien? Y hay algo que el Padre de gloria desde los cielos da a todos sus hijos en todos los tiempos. ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo oraba para que el Padre de la gloria enviara? Mire su Biblia. Una revelación, una iluminación, una medida de entendimiento para la iglesia. ¿Bien? Ahí lo puede ver. ¿Por qué oraba? Mire su Biblia. Para que el Padre desde el trono le diera algo a la iglesia. No solo a los éfesos, sino también a nosotros mismos. Y era que os dé, uno, espíritu de sabiduría. Dos, espíritu de ¿qué? De revelación en el conocimiento pleno de Él. Bien, bueno, queremos hablar hoy acerca del Apocalipsis de Jesucristo para la iglesia. Y cuando me refiero a Apocalipsis de Jesucristo, no me estoy refiriendo al libro Apocalipsis. Me estoy refiriendo a este texto que estamos viendo acá. ¿Bien? Pablo oraba para que la iglesia pudiera tener espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Claro, primero Pablo les enseñó ¿qué es estar unido en Cristo? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y luego el capítulo 5 va al aspecto práctico de nuestra unión con Jesucristo. Entonces, acá Pablo oraba, uno, por el espíritu de sabiduría. Saben que la palabra griega para sabiduría es sofía, ¿bien? Pero quiero enfatizar en el segundo y en el tercero. El segundo es espíritu de revelación. ¿Ven? Esa palabra griega para revelación, todos la conocemos, y es la palabra apocalipsis. Viene de apo, desde, y calipto, que significa esconder. Entonces apocalipsis significa como un desvelamiento, significa descubrimiento y denota revelar algo que solo se conoce por vía divina. Eso es lo que es un apocalipsis. ¿Ven? Por ejemplo, Apocalipsis, el libro, fue una revelación. Es como si el velo se hubiera corrido y se hubiera visto qué es lo que hay en la otra dimensión espiritual. Entonces ahora Pablo oraba para que la iglesia tuviera un apocalipsis o una revelación, pero también esa revelación está encaminada a lo que la iglesia necesita. ¿Bien? Y entonces sigue el texto diciendo, un apocalipsis ¿en qué? Mire su Biblia. En el conocimiento pleno de Él. Bien, Reina y Valera dice solamente en el conocimiento de Él, ¿cierto? Bien, la Biblia textual traduce pleno conocimiento porque el texto no es solamente conocimiento. La palabra griega para conocimiento noxis, ahí aparece noxis, pero aparece con una preposición por delante que es epinoxis. Y se lo voy a tratar de explicar de una manera clara que usted pueda entender a qué se refiere la epinoxis. Por ejemplo, todos los que estamos acá, hay una pirámide acá adentro. ¿Bien? Los que están en el lado sur, ¿qué van a ver de la pirámide? Si se paran así a la pirámide, ¿qué van a ver los del lado sur? Solo la parte sur. ¿Bien? Los que están en el norte, ¿qué van a ver de la pirámide? Los que están en el oeste, ¿qué van a ver? Y los que están en el este, ¿qué van a ver? Una sola parte de la pirámide. ¿Bien? Cada uno en su posición ve una parte de la pirámide. Pero la preposición epi significa que es arriba. O sea que si yo me paro arriba, puedo ver todas las partes de la pirámide. ¿Bien? Entonces esto es lo que significa la epignosis. Un pleno conocimiento, ¿desde dónde? Desde arriba, hermanos. Entonces Pablo oraba para que la iglesia
les enseñaba, pero oraba para que la iglesia tuviera una epignosis. ¿De quién? Un conocimiento pleno del Señor Jesús. Un espíritu de apocalipsis y una epignosis acerca de Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, como iglesia, nosotros necesitamos una apocalipsis de Jesucristo y necesitamos una epignosis de Jesucristo. O sea, una visión espiritual desde arriba, pero más profunda acerca de nuestro Señor. Por eso terminas diciendo una revelación, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él. Entonces, el crecimiento de los miembros del cuerpo de Cristo, la maduración de los miembros del cuerpo de Cristo va a depender de algo. ¿De qué? De la medida del espíritu de apocalipsis y de la epignosis que la iglesia tenga acerca del Señor Jesucristo, acerca de su doctrina y acerca de su obra. Amén. Y por eso el apóstol Pablo invirtió 3 años en la iglesia en Éfeso. No hubo otra iglesia en la cual Pablo invirtiera tanto tiempo como la iglesia en Éfeso. Por ejemplo, el primer viaje apostólico, ustedes lo pueden leer en Hechos 13, Hechos 14, se hace un recorrido por Galacia del Sur, funda unas iglesias, luego vuelve al año. Segundo viaje apostólico, el mayor tiempo que duró fue en Corintios, 1 año y medio. Y tercer viaje apostólico, 3 años en Éfeso. Y 3 años en Éfeso mostrando a Jesucristo y crucificado, pero también mostrando a Jesucristo ¿en dónde? En el trono de la majestad de las alturas. Entonces, eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos. Un espíritu de apocalipsis y una epignosis acerca del Señor Jesucristo, hermano. Y cuando tenemos ese espíritu de apocalipsis y cuando tenemos esa epignosis del Señor Jesucristo, hermano, ese conocimiento va a llevar nuestra vida cristiana a una vida más profunda. Va a llevar nuestra vida cristiana a una mayor plenitud. Y va a llevar nuestra vida cristiana a una participación más profunda del conocimiento que tenemos nosotros acerca de Jesucristo. Entonces, en base a eso, quiero que veamos una visión del Señor Jesucristo, porque estamos hablando de un espíritu de apocalipsis y una epignosis acerca de Él. Entonces vamos a una visión acerca del Señor Jesucristo que nos va a reflejar un poco esto. Vamos a ir a Mateo. Mateo 17. Efesios era la base, ahora vamos a Mateo 17. Bien, Mateo 17. Vamos a leer una porción muy conocida en el 17 y muy conocida en el 16. Mateo 17, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Mire su Biblia. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Mire su Biblia. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pregunta: cuando usted examina el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios, se va a dar cuenta de algo. Siempre Jesús, cuando quería revelar algo más profundo de Él, ¿qué hacía? Escogía 3 discípulos de los 12. ¿Bien? Siempre eran Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, ¿por qué siempre escogía estos 3 para revelarles algo más profundo acerca de Él? ¿Será que Cristo estaba haciendo discriminación entre discípulos? ¿Bien? Usted recuerda en el Nuevo Testamento que habían unos discípulos que se acercaban más al Señor.
Por ejemplo, ¿qué imagen tiene usted de Juan la noche que el Señor fue entregado en la última Pascua? ¿Cuál es la imagen? Que estaba ahí en el pecho de Jesús. Bien, eso no lo hacían los otros discípulos, eso lo hacían los más cercanos. Y aunque Pedro no se recostaba en el regazo del Señor, ¿usted cree que Pedro era muy cercano al Señor? Pues por supuesto. Y la escritura no revela mucho de Jacobo, pero parecía ser que también había una cercanía muy particular de Jacobo para con el Señor. Entonces, hermano, ¿por qué el Señor hay veces escogía a algunos para revelar algo más profundo acerca de Él? Uno, por la cercanía de ellos con Él. Se lo voy a poner en términos que me entienda. El que busca encuentra, ¿no? ¿Ves? Si yo quiero más del Señor, pues más me voy a acercar a Él y por consiguiente más le voy a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y también hay un principio en la ley de Moisés que todo asunto tendría que constar por boca de ¿qué? 2 o 3 testigos. Bien. Entonces, hermano, uno, el que busca más al Señor, el que se acerca más al Señor, sin lugar a duda va a tener una mayor revelación acerca de quién es el glorioso Jesucristo, hermano. Y escúcheme lo que le voy a decir, querido hermano y querida hermana. Las grandes revelaciones siempre ocurren en el privado. Nunca ocurren en el ruido, en lo exterior. Siempre ocurren en el interior y en lo más profundo y en lo más privado, hermanos. Por eso también esta revelación no se le dio a todos, sino a un grupo de hermanos reducidos. Bien. Ahora, miren la pregunta. ¿Qué cree que causó en el corazón de estos 3 apóstoles ver esa revelación de Cristo glorificado? ¿Qué cree que causó en ellos? Ahora viene la pregunta. ¿Qué puede causar en nuestra vida como cristianos esa revelación de Cristo glorificado en el Monte Santo? ¿Ve a dónde queremos llegar? ¿Vamos entendiendo a dónde queremos llegar? Eso que causó esa revelación del glorioso Jesucristo, ese espíritu de revelación de Apocalipsis y ese conocimiento pleno de Él, causó algo en la vida de estos apóstoles. Bien, eso mismo debe causar en la vida de la iglesia una mayor revelación, porque Jesús nunca se había revelado así a los discípulos. Fue una clara apocalipsis de Jesucristo para ellos. ¿Bien? Y esta apocalipsis de Jesucristo ahí en el Monte Santo, esta revelación de la gloria del Señor, puede ser entendida claramente desde Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, que es la que no. Si quiero que lo leamos un momentico, que quiero que miremos una cosa. Filipenses 2, vamos a leer el 5 al 7, un momentico, y volvemos ahí. Volvemos nuevamente a Mateo. Filipenses 2, 5 al 7. Voy a enfatizar en 2 frases. Esté atento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, escuche su Biblia, en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, escuche su Biblia, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, la transfiguración puede ser entendida desde Filipenses 2, 5 al 11, o sea, la kenosis, el despojamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el Logos eterno de Dios, cuando vino a la tierra, Él se despojó de su forma de Dios. Filipenses 2, 5. Morfeseos. O sea, cuando vino a la tierra, usted lo conoció como Dios todopoderoso, refulgente, glorioso, o como lo conocieron los hombres. Pues como un hombre. Bien. Y es ahí cuando vemos el morfedulos, forma de siervo. Entonces, ¿qué pasó en la transfiguración? Escúcheme, hermano. Por un momento es como si la forma de siervo se corriera y apareciera ¿qué? La forma de Dios, el morfeseos.
¿Bien? O sea, ellos conocieron a Jesús como la forma de siervo, de esclavo, pero en un momento esa revelación cambió. ¡Ah! Y lo han visto glorioso. Y ahí aparece el texto como transfigurado. Es la palabra, ahí aparece. Bien. Entonces aquí hubo una mayor revelación, un espíritu de apocalipsis y epignosis de los discípulos para con el Señor. Hermano, y eso marca la vida de cualquier cristiano. ¿Sabe qué produce tener una revelación de Jesucristo glorioso? Producen cristianos que viven el cielo en la tierra, hermano. Producen cristianos diferentes. Producen cristianos que usted siente un aroma diferente como al aroma del Espíritu Santo. ¿No lo ha visto? ¿No lo ha pasado? Bien. Hasta este momento, Mateo 17, la gloria de Cristo había estado velada por su cuerpo de carne. Ahora sucede algo. Sus rostros y sus vestiduras se vuelven radiantes como el sol, resplandecientes. Es una manifestación visible de su deidad. Ahora, volvamos allá a Mateo. Bien, quiero llamar la atención a el versículo, ahí el 2. Mire su Biblia. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Ve? Bien, esta palabra transfigurar es muy importante en el Nuevo Testamento. Aparece 4 veces. 2 veces con Jesucristo en Marcos, transfiguración, y Mateo, y 2 veces aparece en relación con los cristianos, que es 2 Corintios 3:18 y Romanos 12, versículo 1. Y cuando dice transformaos en Romanos y en 2 Corintios. En Jesús es transfigurar. La palabra griega, yo tengo un librito acerca de esa palabra, y es la palabra metamorfó, de donde viene metamorfosis. ¿Bien? O sea que lo que pasó en ese momento en el Señor Jesucristo fue una metamorfosis, un cambio. Y esa palabra metamorfosis, bueno, Reina Valera dice, y se transfiguró. En el texto griego la forma no es activa sino pasiva, dice fue transfigurado. O sea, fue una intervención del Padre para que los discípulos tuvieran una revelación mayor acerca de Jesucristo, porque el Padre es el que revela al Hijo. Bien, entonces, hermano, en ese momento, como lo dije ahorita, se corre el velo de carne, aparece su forma de Dios, aparece como el glorioso Hijo de Dios que va a recibir el reino cuando venga por segunda vez. Como lo hicimos ahorita, ¿qué hace la visión del Hijo del Hombre glorificado en la vida del pueblo de Dios? ¿Qué hace este espíritu de Apocalipsis? Ese conocimiento desde lo alto acerca del Señor Jesucristo, hermano, nos produce, para eso estamos trabajando con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo. Produce cristianos consagrados, produce cristianos con una vida interior más profunda, produce cristianos que se niegan al mundo, produce creyentes que ya no viven para sí. ¿Sabe por qué muchos de nosotros todavía vivimos para nosotros mismos y para nuestros propios intereses y no por los intereses del reino de Dios en la tierra? Hermano, porque aún necesitamos un espíritu de Apocalipsis y una epignosis de Jesucristo en nuestra vida, hermano. Y por eso Pablo oraba: Señor, yo oro ante ti, Padre de la gloria, por la iglesia en Éfeso, porque la iglesia necesita esto. ¿Y él por qué oraba por eso? Porque él mismo lo vivió. El mismo Pablo tuvo una experiencia de espíritu de revelación de él y un conocimiento pleno acerca de Jesucristo. Bien. Ahora, todos nosotros, como cristianos, necesitamos 2 niveles de Apocalipsis. Bien, todos nosotros necesitamos 2 niveles de Apocalipsis, porque esta visión de Mateo 17 es un salto
de una primer visión o un primer apocalipsis que tuvimos de Jesucristo. ¿Bien? De nosotros, en nuestra experiencia práctica, se lo voy a poner bien fácil de entender, debemos pasar de Mateo 16 a Mateo 17. ¿Vamos entendiendo? ¿Y a qué nos referimos? Vamos a Mateo 16. Nuestra vida cristiana en las Escrituras está marcada siempre por un avance. La vida cristiana nunca se retrocede. La vida cristiana en las Escrituras en el Nuevo Testamento siempre está marcada por un avance. Y se utilizan términos sinónimos para hablar de ese avance: edificación, perfeccionamiento, maduración, transformación. Y cuando miramos las parábolas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, siempre en las parábolas hay un crecimiento. Bienaventurado el hombre que fue plantado junto a corrientes de aguas vivas, dará fruto a su tiempo. Juan 15, la vid verdadera y el pámpano los he puesto para que den ¿qué? Mucho fruto. La parábola del sembrador: el sembrador salió a sembrar y al final la tierra que honra a Dios es la que produce fruto. Un grano produjo 30, un grano produjo 70, un grano produjo 100. Entonces cuando usted mira la vida cristiana siempre es de avance, nunca de retroceso. ¿Bien? Entonces Mateo 16 y Mateo 17 nos habla del avance de nuestra revelación acerca de Jesucristo. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo? Bien, leamos Mateo 16, 13, texto muy conocido. 16, 13. Vamos a leerlo hasta el 14. 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire, aquí los discípulos no le dijeron lo más que decía la gente, que tenía demonio, que era comelón, que era bebedor. Entonces ahora, después de escuchar lo que la gente dice de él, se voltea. Bueno, y ahora ustedes que han caminado conmigo durante 3 años, que me han visto, han comido conmigo, han dormido conmigo, han visto lo que yo he hecho. ¿Quién? Ahora, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Verso 15. Y él les dijo: vosotros, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo, que iba siempre adelante, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mire su Biblia, porque no te lo que reveló. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, la revelación básica que todo ser humano necesita para salvarse es esta. Esta es la revelación básica que la humanidad necesita y se halla en Mateo 16. La revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, y este es el primer apocalipsis de Cristo en la vida de la raza humana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué lo digo así? Porque aquí hay una palabra: no te lo reveló. Apocalipto. No la película. Viene de Apocalipsis. ¿Bien? Viene de lo mismo, viene de la misma palabra. Apocalipsis. ¿Bien? Entonces aquí el Señor habla con Jonás, con Simón, y le dice: hijo de Jonás, Bar-Joná. ¿Bien? ¿Sabes que la palabra bar en el arameo es hijo? Y Jonás, en la etimología hebrea, significa paloma. ¿Bien? Entonces aquí, sin lugar a dudas, podemos hacer una relación entre la paloma, la figura del Espíritu Santo, con el propio Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro tiene una revelación del Espíritu Santo. Hermano, pero ahí el texto dice que se lo reveló ¿quién?
mi Padre que está en los cielos. Claro, toda operación en la vida del ser humano procede siempre de la revelación del Espíritu Santo. ¿Bien? Siempre procede toda revelación acerca del reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, Pedro, lo que tú acabas de confesar acerca de mí, no te lo reveló ningún hombre, no te lo dijo ningún hombre, sino que es una revelación que procede ¿de dónde? De los cielos, hermano. Apocalipto, no te lo reveló, es la palabra griega de donde viene Apocalipsis. Bien, este es el primer Apocalipsis de Jesucristo. La revelación de que Él es el Salvador del mundo. La revelación de que Él es el Hijo de Dios que vino desde la eternidad al mundo de los hombres a morir por los pecados de los hombres para ser el sustituto de la humanidad y poder proveer al Padre una base para perdonar a la raza humana. Esa es la primera revelación que todos necesitamos. A Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. ¿Bien? Y ese Apocalipsis primero en nuestra vida la hace ¿quién? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Entonces, ¿por qué el Padre es el que revela al Hijo? Vamos a leer un texto, Mateo 11, versículo, ya le digo, 27, voy a leerlo otra vez de la Biblia textual acá. Mateo 11, versículo 27. Ayer creo que lo citaron en la reunión donde estábamos. Mateo 11, 27. Escucha su Biblia. Hay una palabrita que cambia, solo una. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está igual, ¿cierto? Nadie conoce, aquí está el cambio, plenamente. ¿Ve? Que no está en Reina y Valera. Al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. La palabra plenamente no está tampoco ahí, y otra vez es lo mismo. Es lo mismo que en Efesios. La palabra no es solo gnosis, conocimiento, es epignosis. Entonces la respuesta es, ¿por qué solo el Padre puede revelar al Hijo? Pues porque es el único que lo conoce plenamente. Entonces él sabe cómo es el Hijo, que es como Dios. Entonces Él es el que revela a su Hijo a la raza humana. ¿Bien? Entonces por eso el Padre, por eso Pablo oraba: Señor, oro para que desde el cielo la iglesia tenga un espíritu de apocalipsis y una epignosis. Ese es un segundo nivel de revelación. Pero el primer nivel de revelación básico, el primer apocalipsis que la raza humana necesita, es conocer a Jesús como el Salvador. Cuando escuchamos el Evangelio, reconocer que somos pecadores, porque el Espíritu Santo lo primero que hace, Juan 16:8, es convencer al mundo ¿de qué? Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que cuando viene el Evangelio, esa palabra convencer, elenjo en el griego, significa readguir o dejar al descubierto. No significa que yo lo convenzo a usted de algo, no, descubre, yo soy pecador, no sabía que yo era tan malo, pensé que era medianamente bueno, porque ayudaba a los viejitos a pasar la calle, porque le daba confite a los niños, dulcecitos, y ahora viene usted a decirme que yo soy un pecador. ¿Viene usted a decirme que yo toda la vida he ofendido al Dios Santo? Sí, ¿ve? Y ahí viene el arrepentimiento y viene la fe en el Salvador. Y entonces el primer apocalipsis de Jesucristo llega a nuestra vida. Y es lo que todo ser humano necesita, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y cuando viene esa primera revelación, versículo 18, ahí en Mateo 16, vamos. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esta primera apocalipsis de Jesucristo, esta primera revelación, nos vuelve piedras pequeñas. ¿Ven? Aquí hay dos palabras, Petros y Petra. ¿Bien?
Entonces, esa palabra piedra, nosotros cuando el Señor nos salva, nos cambia nuestra naturaleza, nos participa de su espíritu y de una manera metafórica o figurativa, dice que nos convertimos en piedras. Claro, aquí ya está hablando de un proceso donde lo entendemos a la luz del Antiguo Testamento, y es el templo de Dios. ¿Bien? Entonces ahí viene un proceso del Señor. ¿Bien? Y claro, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, pues sabemos que no es el Pedro, ¿sí? O no es ninguno de nosotros, porque un edificio usted no lo construye sobre piedras pequeñas. El edificio se construye sobre piedras grandes, que en este caso sería la revelación de quién es Jesucristo. Entonces, el que confiesa al Señor Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se vuelve una piedra en la casa espiritual de Dios. Bien, ahora, ya tenemos la revelación básica. Jesucristo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro primer apocalipsis, y ese primer apocalipsis nos salvó. Gracias al Señor, hermano. Acuéstase contento porque no se va a ir para el infierno, hermano. ¿Ven? Con alegría. Bendito sea el Señor, hermano, que tuvo misericordia de nosotros. Y nos salvó. Pero hay un intermedio para pasar de Mateo 16 a Mateo 17. ¿Ve? Hay un intermedio, y ese es el gran problema de nosotros como cristianos, hermano. ¿Bien? Es nuestro gran problema, pasar de Mateo 16 a 17. La experiencia del 16 la tenemos todos, pero no todos tenemos la del 17. Y es que entre el Mateo 16 y 17 hay un pequeño problema. ¿Ah? Hay un intermedio para pasar de ver a Cristo como el Salvador a ver a Cristo glorificado, hermano. Hay un pequeño intermedio y lo tenemos en el 21 hasta el 27. ¿Ven? ¿Lo puede ver ahí? Entonces, entre la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la revelación de Cristo glorificado está Mateo 21, Mateo 16, 22 al 28 o al 27, hermanos. Por ejemplo, desde entonces comenzó Jesús 21 a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces, desde que se hace la confesión de Cristo como el Hijo de Dios viviente, se revela a la iglesia. Desde ahí entonces, muchos cristianos, muchos de nosotros, así como Pedro, que confesamos a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no queremos sufrir ningún agravio, ninguna prueba, ninguna tribulación por el Hijo de Dios. Pedro tuvo la revelación de Jesús como el Cristo, y 3 doritos después el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? Es muy parecido a nuestra experiencia cristiana, no que seamos Satanás, pues, pero muchas veces no avanzamos en nuestra vida cristiana porque Pedro estaba pensando en él, ni siquiera en el Señor. Aunque Pedro dice: Señor, ¿cómo es que te va a pasar eso, Señor? Pero en el fondo él estaba buscando el bienestar de su yo, el bienestar de sí mismo. Porque si él sabía que Cristo sufría, tenía que sufrir con él. Y fue una de las mayores pruebas de Pedro, porque Pedro temía mucho la cruz, hermano. Ser crucificado en ese tiempo para la concepción judía era una maldición. Entonces Pedro dijo: no, pues por ahí no camino, Señor. Camina usted solito, porque para ir a la cruz. Entonces, hermano, mire cómo la carne nuestra, nuestro yo sin ser tratado, es un tropiezo para pasar del 16 al 17. No, tenemos muchos cristianos que no hemos quedado en el 16. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, porque nos salvó. Pero la revelación tiene que ser progresiva. Debe avanzar. ¿Ve? Hasta llegar al 17. Al Hijo de Dios glorificado, hermanos. Entonces, hermano, nuestra vida muchas veces es una vida
antropocéntrica. ¿Sabe qué significa eso? Centrada en el hombre, centrada en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que buscamos. Siempre buscamos satisfacer nuestros propios deseos. ¿Y Dios? ¿Y los intereses de Dios en la tierra? ¿Y el deseo de la voluntad de Dios dónde queda? ¿Ve? ¿Recuerda al Señor Jesucristo cuando estaba niño? Estaba con los maestros preguntándole, ellos le preguntaban, y nos reveló algo muy importante. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hoy tenemos muchos cristianos que no están en los negocios del Padre. No son discípulos a los pies de Jesucristo. Cuando usted le mira la experiencia de vida, uno se pregunta, bueno, este hermano y esta hermana, ¿por qué no avanza en la fe? Entonces, cuando uno examina, por ejemplo, son discípulos del TikTok, son discípulos de los shorts, son discípulos del Facebook, ¿eh? Hasta que vino este hermano a decir que no podemos entrar a TikTok. No, todo tiene su tiempo, hermano. Pero no se deje robar el tiempo que es para con el Señor, que lo va a ayudar a avanzar en la fe cristiana. Amén. Entonces, hermano, para pasar de Mateo 16, la primera revelación de Jesucristo, el primer Apocalipsis, a Mateo 17, la visión de Cristo glorificado, debemos pasar por tres procesos que están ahí. Ahí están, en el versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, 1, 2, 3. ¿Así de sencillo? Sí. 1, 2, 3. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el Señor Jesús, por medio de esos tres imperativos, niéguese, tome y sígame, habla del proceso para pasar de Mateo 16 a Mateo 17. ¿Estamos entendiendo? ¿Ve? Niéguese a sí mismo. Imperativo, es un mandamiento. Verbo tan imperativo. O sea, pareciera ser que no es opcional. Es un mandamiento de parte del Señor, porque es la única manera de pasar del 16 al 17. Bien. Francisco de la Cueva dice: negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes, ni servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Esa es la tarea más difícil para cualquier creyente y la más penosa de las tres crucifixiones que Pablo menciona para el cristiano en Gálatas. Uno de los problemas que hemos visto desde nuestra experiencia primero y luego en la experiencia del cristianismo es, hermano, que muchos de nosotros no avanzamos porque no nos negamos en nada. No negamos nuestro tiempo para el Señor. No negamos lo que ven nuestros ojos para el Señor. No negamos nuestros recursos para el Señor. Parece ser que en algunos cristianos Jesucristo es Señor de su corazón, pero no de su bolsillo. Como que hasta allá no llega el señorío. ¿Cierto? Entonces, hermano, muchos de nosotros hemos tenido ese problema de no negar la vida del alma, y por eso es que no avanzamos a Mateo 17. ¿Ve? El segundo, tome su cruz. Otra vez en imperativo. Esta palabra tomar es una palabra muy particular del Nuevo Testamento. A ver, aparece en Juan 1:29. ¿Recuerda? Cuando el bautista levita, primo de Jesús, lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. La palabra quita, toma, airo. Significa cargar sobre uno mismo y llevar. Entonces el Señor nos muestra que para pasar del 16 al 17 también debe haber otro proceso, y es tomar está su cruz y está nuestra cruz. ¿Ve? Y en los tiempos del primer siglo, vamos a suponer, acá estamos en el primer siglo, sentados en una sinagoga, en la reunión, y entonces vemos pasar una procesión y alguien lleva una cruz. El entendimiento del primer siglo es: se va a morir. O sea, no había otra explicación. El que pasaba con una cruz, fijo, allá lo iban a crucificar. O sea, así iba a morir. Entonces, hermano, aquí tenemos un segundo punto, y es que la cruz sirve para hacer morir.
Hermano, pero yo ya morí juntamente con Cristo cuando creí en Él. Aleluya, gracias al Señor. Pero también hay un mandamiento para el tiempo presente y es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermano, y lo terrenal, no hay otro medio para hacerlo morir más que la cruz. No hay otro medio. Porque el viejo hombre se resiste a todo menos a la cruz. Es lo único que le puede dar de baja, por decirlo así. ¿Ve? Hermano, es que Dios, cuando diseña el plan de la redención, primero el plan de la creación, el plan de la redención, y la única solución que Dios vio para el viejo hombre era matarlo. ¿De verdad, hermano? Pues por supuesto, el viejo hombre no le puede remendar. No es como dice el cantante: mi alma él remendará. No sucede, lo mata. ¿Ve? La única solución que Dios vio viable era matar al viejo hombre. Por eso lo crucificó, porque no había otra solución, hermano. Entonces lo terrenal solo puede hacerse morir por la cruz. Y la cruz son todas las disposiciones que Dios coloca en su vida y todas las providencias que Dios pone en su vida para acabar con lo natural, carnal y terrenal. Entonces tenemos que aprender a identificarlo y tenemos que aprender a decir: amén, gracias Señor. Amén. Y al final, sígueme, también en imperativo. O sea, seguirlo significa estar en el mismo camino con Él. ¿De verdad, hermano? Por supuesto, hermano, pero es que el Señor le dieron tan duro con esos látigos. Uy, ¿de verdad toca meternos por ahí? Uy, el Señor sufrió, fue crucificado, fue vituperado, ¿sí? ¿Debemos seguir por ahí con el mismo camino de Él? Sí, hermano, porque es que nosotros estamos en un mundo, escúcheme, querido hermano y hermana, que es contrario a la fe. Nosotros seguro que nunca vamos a vivir nuestra experiencia de vida cristiana tranquila, tranquila, tranquila. Claro, si usted es un cristiano de la secreta, pues la vive tranquila. Es un cristiano como un 007. Nadie sabe que es cristiano, ¿eh? Claro, ahí sí, usted puede vivir tranquilo como cristiano. Nunca habla de Jesucristo, nunca se interesa por el reino de Dios. Y claro, usted va a vivir así, al estilo del reinado salomónico, que vivió su reinado en paz. Pero hermano, cuando usted vive por el reino de Dios, hermano, siempre en este mundo que está contrario al Señor, siempre va a pasar algo. ¿Ven? Entonces muchos de nosotros no avanzamos del 16 al 17 porque no queremos estar en el mismo camino de Él, hermanos. ¿Ven? Entonces, hermanos, eso es lo que nos pide el Señor para pasar del 16 al 17. ¿Ven? Es la primer apocalipsis de Jesucristo nos salvó. ¿Ve? El segundo apocalipsis de Jesucristo nos consagra. Amén, hermanos. Y eso es lo que todos necesitamos para avanzar en nuestra experiencia de vida cristiana, hermanos. La visión de Juan de Apocalipsis, ahora sí, el libro de Apocalipsis, es una continuación de la transfiguración. Una continuación de la transfiguración. ¿Bien? Nosotros tenemos otra visión, hay dos visiones. Isaías, lo cantábamos esta semana. En el año en que murió el rey Usías, vi yo a Adonai sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, había serafines. ¿Y qué hacían los serafines? El texto hebreo da a entender así, escúcheme. Un querubín decía, ¡santo! Y el otro respondía, ¡santo! Y el otro decía, ¡santo! Y el otro, ¡santo es el Señor! Esa era la manera que ellos adoraban al Señor. Y cuando Isaías ve esa visión, ¿sabe qué causó esa visión en Isaías? Lo mató. ¿Ve? Mire, hermanos, cuando nosotros tenemos un acercamiento más al Señor, que es la luz empieza a mostrarnos realmente cómo somos. Y esa luz empieza a mostrarnos que no somos tan buenos como creemos. Y empieza a desnudar nuestra mente y nuestro corazón. Y ahí entonces nosotros ya empezamos a caminar una vida cristiana al saber cómo somos, como en una especie de campo minado, que usted da un mal paso
Boom. Bien. Entonces, hermano, el primer apocalipsis de Jesucristo nos salva y el segundo apocalipsis de Jesucristo nos consagra. ¿Queremos avanzar del 16 al 17? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, hoy estamos muy agradecidos por pensar en nosotros, por revelarte a través de tu Hijo. Hoy queremos bendecir tu palabra y pedirte que nos ayudes en ese avance, Señor, lo necesitamos. Necesitamos conocerte más plenamente. Necesitamos un espíritu de apocalipsis y una epignosis acerca de ti, Señor. Ahí está nuestro corazón delante de ti, está la asamblea delante de ti, para que tú hagas ese trabajo. Oramos para que del Padre de la gloria provengas ese suministro de revelación para encaminar nuestra vida cristiana. Gracias te damos, Señor. Bendice tu casa en Fernando de la Mora. Bendice a tus hijos, Señor, y que juntos podamos avanzar en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Padre, Señor.